Buenos días, mi nombre es Liliana Scarpinelli y vamos a hablar del TP número 1 sobre cómo estudiamos los huesos del cuerpo. A los huesos del cuerpo los podemos estudiar por su ubicación dentro del mismo o por sus características morfológicas o lo que sería la anatomía descriptiva del hueso. Respecto a la ubicación, podemos hablar de diferentes regiones: los huesos de la cabeza y de la cara, los huesos que componen el tórax, los huesos que componen la columna vertebral, los huesos que componen los miembros, ya sea superior e inferior. Cabe destacar que el tórax está formado por las costillas, por la columna torácica y por el esternón, que encierra hacia adelante la caja torácica. El miembro superior se encuentra articulado con el tórax por medio de la cintura escapular y el miembro inferior se encuentra unido al tronco por medio de la cintura pelviana, compuesta por diferentes huesos que estudiaremos a continuación. Respecto a las características morfológicas de los huesos, podemos decir que existen 3 dimensiones que debemos estudiar para conocer la clasificación de los huesos. Las mismas son la longitud de un hueso, la anchura, o nos gusta mejor decirle la superficie del hueso, y la tercera es el espesor del mismo. Cuando predomina la longitud en un hueso, estamos hablando de un hueso largo. Por ejemplo, los huesos que componen los miembros superior e inferior, ya sea húmero, cúbito y radio, y en el inferior fémur, tibia y peroné. Hay más huesos largos, estos son algunos ejemplos. Respecto a la superficie, el hueso, si predomina la superficie, va a ser un hueso plano. Por ejemplo, la escápula u omóplato, el hueso coxal y los huesos del cráneo, como por ejemplo parietales y hueso occipital, entre otros. Cuando las dimensiones son similares, longitud, ancho o superficie y espesor, estamos en presencia de un hueso corto. Por ejemplo, las vértebras o las falanges que forman el esqueleto de los dedos, de la mano y de los pies. Si vamos a hablar de un hueso largo, tenemos que considerar que, a diferencia de los demás, presenta una parte superior o proximal o cefálica, también se puede denominar, una parte media y una parte inferior o distal o caudal. A los 2 extremos los vamos a denominar epífisis. A la parte media, que se denomina cuerpo, la vamos a llamar diáfisis. Y la parte intermedia entre las epífisis y la diáfisis la vamos a llamar metáfisis, porque se encuentra en el medio. Generalmente la metáfisis abarca el cartílago de crecimiento de los huesos largos hasta que el hueso no crece más, luego desaparece. Generalmente se suele ver translúcida o transparente cuando uno hace una radiografía del miembro de alguna persona. Generalmente hasta los 18 años se suele ver como un espacio que lo denominamos radiolúcido, que quiere decir transparente. Viene el hueso que se ve blanco y ese espacio transparente es la metáfisis. Muy bien.
habiendo estudiado esto, vamos a hacer una agrupación de los huesos largos. Según su morfología, vamos a decir que existen huesos largos que tienen su cuerpo con forma de triángulo y existen huesos largos que tienen su cuerpo con forma de cilindro. ¿Sí? Esto es para simplificar el estudio, porque muchas veces nos sucede que cuando nos ponemos a leer en el libro, de repente lo que pasa es que nos mareamos un poco al estudiarlo todos los huesos largos y diciendo, bueno, ¿cómo es? Tiene un vértice anterior, tiene una cara posterior. Bueno, hay una forma sencilla de estudiarlo. Podemos tener huesos que tienen su disposición, si esto fuera anterior y esto posterior, de esta forma, ¿sí? Entonces, si continuamos el dibujo, nos va a quedar una especie de prisma triangular de 3 dimensiones cuyo borde es anterior y tiene 2 bordes que van a ser posteriores. Siendo esta la línea media, va a quedar un borde postero-medial, porque mira hacia la línea media, o postero-interno, y un borde postero-lateral, llamamos lateral a todo lo que sea externo, ¿sí? Entonces ya nos queda ubicado los 3 bordes del hueso y por supuesto va a presentar 2 caras, que ¿cómo van a ser? Van a ser 2 caras anteriores. ¿Y cómo van a ser? Igual que los bordes, cara anterior medial y esta va a ser una cara lateral, anterior o anterolateral, ¿sí? Y nos queda por último una cara que va a ser posterior. Bien. Ahora, para simplificarlo aún más, podemos decir que existen 3 huesos largos en el cuerpo que tienen esta disposición, que van a ser el húmero, la tibia, vamos a escribirlo todo, húmero, la tibia y el peroné. Por otro lado, si dibujamos el hueso en el sentido inverso, nos va a quedar con esta disposición, con su vértice siendo este triángulo hacia posterior. Esto sigue siendo posterior, esto sigue siendo medial o interno y esto sigue siendo externo o lateral. Entonces va a quedar de esta manera un borde posterior y 2 bordes anteriores, que ¿cómo van a ser? Antero-externo o antero-lateral y un borde antero-interno o antero-medial. Y las caras quedan contrarias, una cara anterior y 2 caras posteriores. ¿Cómo van a ser? Postero-externa, postero-lateral y postero-interna o postero-medial. Para simplificarlo, podemos decir que en el cuerpo encontramos huesos que siguen esta disposición, que ellos son el fémur, que es el que forma el esqueleto del muslo, los metacarpianos, que van a ser los huesos que forman el esqueleto de la mano, de la palma de la mano, los metatarsianos, que van a ser los que van a formar el esqueleto del pie, el radio y el cúbito, que son los 2 huesos que van a formar el esqueleto del antebrazo. Respecto a los huesos que siguen esta disposición, con su cuerpo cilíndrico, bueno, tenemos uno solo, que es la clavícula. La clavícula forma el esqueleto de la cintura escapular que une el miembro superior con el tórax y presenta esta disposición. Va a tener un borde anterior, un borde posterior y una cara superior y una cara inferior. Por supuesto, como todo hueso largo, va a presentar 2 extremidades, una extremidad interna o medial y una extremidad externa o lateral.
Bien, entonces no nos hagamos lío cuando estudiamos los huesos largos, ¿sí? Con esta disposición podemos determinar cada uno cuando se nos pide la descripción del mismo, diciendo cuáles tienen forma triangular, cuáles tienen forma cilíndrica, y dentro de la forma triangular agruparlos de esta manera para entender que los que presentan su borde anterior son el húmero, la tibia del peroné, y su borde posterior fémur, metacarpianos, radio y cúbito.